Buenos días, bienvenidos a la review de un ratón inalámbrico que pesa tan solo 60 gramos y con más de 100 horas de batería. El HyperX Pulsefire Haste 2. Los materiales que tiene este ratón son de alta calidad. Es un ratón resistente y con una carcasa bastante dura. También tiene dos botones laterales que los podremos personalizar en nuestros juegos favoritos. Tiene una rueda que, bueno, cuando la movemos es como una rosca, pero es bastante suave, la verdad. O sea, no lo vamos a dar sin querer. En la rueda también contamos con un LED que, bueno, es el único que trae en este ratón, que lo podemos personalizar con el software X en Unity. Básicamente lo único que podemos hacer es cambiarle la luz y ya está. Pero bueno, está bien, la verdad, algo estético. Luego también por la parte trasera tenemos los skates, que en este caso son de teflón, que la verdad, para este tipo de ratones agradece muchísimo, porque aquí lo que se busca es rapidez y oye, ni tan mal. Vale, ahora vamos a hablar de los tipos de conectividad, que bueno, aquí tenemos básicamente tres modos en esta parte de aquí de detrás, que son básicamente el de off, que es el de apagado, con el cual podremos estar utilizando el cable mientras cargamos el ratón perfectamente. En cuanto al cable, he de decir que me ha gustado bastante, me recuerda al ratón Final Mouse Cape Town, que bueno, la verdad para cuando lo queramos cargar y jugar a la vez viene bastante bien, porque así no es una molestia. O sea, ser este tipo de cables tan suaves, tan ligeros, podemos literalmente conectarlo, jugar con él y no nos va a perjudicar mientras estamos jugando. Y luego también tenemos el modo Bluetooth, que lo tenemos en la parte de arriba, que con este, bueno, lo podemos conectar a cualquier parte que queramos, a nuestro portátil, a nuestro teléfono, donde sea. Y luego también el último modo, que es este de aquí, que pone 2,4G, que es básicamente 2,4 GHz wireless, con el cual en el adaptador que tenemos aquí en el ratón podemos conectarlo al ordenador y básicamente estaremos disfrutando de la conectividad wireless, que es muchísimo mejor que la Bluetooth, y pues estaremos jugando sin ningún tipo de delay. Vale, ahora os voy a enseñar a cómo podemos conectar nuestro ratón a Bluetooth. Lo primero que tenemos que hacer es básicamente subir esto de aquí hasta arriba para que nos aparezca que está en Bluetooth. Inmediatamente nos va a aparecer aquí en el portátil, que lo tenemos ya aquí para poderlo emparejar. Le damos a conectar y ya estaría, ya lo tenemos emparejado. Ahora podemos mover el ratón, como veis en pantalla, se está moviendo aquí el ratón, ya está conectado, así que perfecto. Vale, y ahora os estaréis preguntando, si yo ahora por ejemplo quiero reiniciar el Bluetooth del ratón, ¿cómo lo hago? Muy sencillo, lo único que tenéis que hacer es presionamos los dos clics más el botón de DPI a la vez. Y ahora en unos segundos lo que va a hacer es que la luz se va a apagar, ahora lo veréis. Ahí está, se apaga y ahora ya empieza a parpadear como que está buscando un nuevo dispositivo, así que ya estaría. Vale, luego también el adaptador wireless que tenemos aquí, que bueno, como os he comentado antes, lo tenemos aquí básicamente debajo del ratón. Lo sacamos, uy, fail. Lo sacamos y con esto lo conectamos al ordenador. Como veis aquí, lo voy a conectar. Ahí está. Y lo que tenemos que hacer es ponemos el modo 2,4G, que es el de abajo del todo, y ya estaría. Ya está conectado. Vale, ahora vamos a hablar del adaptador, que lo tengo justamente por aquí junto al cable, que como veis, esto es larguísimo, o sea, no vais a tener ningún problema. Y bueno, si lo quisiéramos conectar ahora mismo al ordenador, importante, no cojáis esto, como he hecho yo antes. Y con esto lo conectamos al ordenador, como veis aquí, lo voy a conectar, y lo metáis al ordenador, porque si no lo que os va a pasar es que no va a funcionar. Y claro, va a ser un fail tremendo. Entonces lo que tenéis que hacer es esto de aquí, lo conectáis a la bolita que tenemos aquí, y ya junto con el cable lo conectáis al ordenador y ahí sí que va a funcionar. En cuanto al sensor HyperX 26K, la verdad que estoy muy contento con él. O sea, lo he estado probando y oye, es muy preciso y capta todos los movimientos. Porque yo alguna vez sí que he tenido, yo que sé, estos típicos ratones del chino, que tú mueves el ratón y se te queda pillado. Pues no, obviamente con este no pasa. Y la verdad que está bastante guay. O sea, tú puedes meter todos los flicks que quieras y todo, y te lo va a captar todo a la perfección. Este ratón cuenta con hasta 26.000 dpi nativos, que bueno, al final no vas a usar tantos, pero oye, ahí están los 26.000 dpi. Y bueno, una velocidad de seguimiento de 650 IPS, lo cual está bastante bien. Conmutadores de HyperX, bueno, como conmutadores, los switches, básicamente lo que está aquí debajo del ratón que suena. Esto básicamente, pues tiene una vida útil de hasta 100 millones de clics. Ponte tú a darle a ver si la rompes. Bueno, en cuanto a los clics, la verdad me han gustado bastante, porque no tienen como tal un punto así muy duro, ni tampoco muy suave, por lo que no lo vas a presionar sin querer. Así que está bastante guay. Yo de lo que lo he estado probando jugando Valorant, oye, no he pegado ningún tiro de esto sin querer tocando aquí el clic. El peso es de exactamente 61 gramos. Y la verdad es que me recuerda bastante a otro ratón, que es el Viper Mini de Razer, que oye, en cuanto a forma y en cuanto a peso, la forma es muy parecida y el peso es el mismo. O sea, tienen exactamente los dos 61 gramos, o sea que no sé si se habrán fijado en ese, pero puede ser, ¿eh? Yo no digo nada. Y bueno, la verdad es que con el peso que tiene, o sea, puede jugar tranquilamente, que es que no molesta, o sea, es súper cómodo para jugar. Vale, ahora vamos a hablar de un poco de lo que es la estética, el diseño de este ratón, que la verdad es bastante bonito. O sea, tiene una forma que es bastante agradable a la vista. Tenemos por aquí dos botones laterales, como os he dicho antes, que al final luego eso lo podemos configurar. Aquí el logo de HyperX, que queda bastante bonito. Una rueda que es bastante suave, como os he comentado antes, o sea, no va a dar ningún problema. Aquí también tenemos el botón del DPI, que para los que no sepáis lo que es básicamente un botón con el que podemos cambiar la velocidad. Simplemente pulsándolo podemos cambiar nuestras velocidades. Y bueno, no sé cuántas hay, me parece que son 4 las que vienen por defecto,
pero si no, al final luego todo esto lo podemos configurar con el programa de HyperX, que ahí podemos configurar todo sobre este ratón. A mi gusto, la verdad, de la estética, pues sinceramente, o sea, es un diseño que me gusta bastante, porque, o sea, ya para empezar, el ratón que no pesa. A mí me suelen gustar mucho este tipo de ratones, y luego no tiene como aquí 400 botones que tienen algunos ratones, que es que al final, ¿para qué quieres tanto, tío? O sea, ¿para qué quieres tanto? O sea, no sé, como no quieras ponerte aquí arma 1, arma 2, arma 3, arma 4, arma 5, arma 6, no sé qué juego tiene tantas armas, pero yo que sé, como no quieras ponerte la rueda entera del GTA, sinceramente no sé para qué quieres tantos. Bueno, luego también vamos a hablar de los recambios que vienen en la caja, que son estos de aquí que tengo. Básicamente, aquí como veis, estos son unas pegatinas que podemos poner en los laterales del ratón, y pues bueno, con eso podemos mejorar bastante el agarre de nuestro ratón. Para mi gusto, la verdad que este tipo de pegatinas, pues bueno, ni me gustan ni me disgustan. Son algo que bueno, es un plus que viene con el ratón. Si te gusta ponerlos, pues bien. La verdad que para agarrar el ratón, oye, si te cuesta así un poquillo, bueno, de hecho, el ratón tiene así como un diseño más áspero, no es como tal así liso, entonces no se te va a resbalar el dedo. Pero si se lo quieres poner de todas formas, pues está bastante bien. Luego también viene aquí los skates, que bueno, los skates es esto de aquí, por si no os acordáis, que básicamente, pues si se os estropea alguno de estos, pues lo podéis recambiar. Tenemos aquí más recambios, vienen exactamente 5, que son los que tienen aquí, uno por cada lado, más luego el del centro. Son exactamente los mismos, de teflón, así que está bastante bien. Vale, ahora vamos a hacer la comparativa con el Haste 1, ¿vale? Porque este es el Haste 2. Y bueno, como podéis estar viendo, no hay ningún tipo de agujeros, que en el Haste 2 sí que estaba todo esto lleno de agujeros. Y bueno, diréis, pero entonces este ratón será más pesado. Pero no, o sea, este ratón tiene el mismo peso que el Haste 1, sin agujeros y sin nada. O sea, es más bonito y con el mismo peso. Vale, ahora vamos a pasar al apartado técnico, que bueno, en comparativa con el Haste 1, han cambiado el sensor, que ahora le han puesto el HyperX 26K, que es un sensor muchísimo mejor, personalizado por ellos. Y bueno, la verdad es que hay mucha diferencia entre esos dos sensores. Yo no lo he podido probar, pero por lo que estaba leyendo especificaciones es muchísimo mejor este. Y bueno, también otra cosa técnica que podemos comparar con el Haste 1 es que aquí, como os he dicho antes, tenemos el apartado Bluetooth, así que podemos literalmente conectarlo donde queramos este ratón. Eso con el anterior no se podía hacer porque solamente teníamos el apartado de off y el de 2,4G. Y luego también tenemos, en diferencia con el anterior, los switches, que es lo que va aquí dentro, ¿vale? Lo que estoy escuchando aquí. Esos son los switches, que los han mejorado, han puesto unos de HyperX y son muchísimo mejores que los anteriores. Vale, ahora vamos a hacer la comparativa con este ratón que tengo por aquí, que es el que uso yo, Final Mouse de Last Legend, que bueno, es el ratón más ligero que hay ahora mismo. Y a ver, sí que es verdad que obviamente de peso se va a notar que este es más ligero, es la mitad de peso, o sea, este son 34 gramos y este son 61. De tamaño, pues aquí lo podéis ver que este es un poquito más pequeñito. Y bueno, hablando del rendimiento, yo sí que los he estado probando y sí que es verdad que, oye, he estado probando este y no he notado una pérdida de rendimiento. O sea, yo cuando he estado jugando, la verdad, me ha gustado muchísimo. He jugado prácticamente igual que con este. O sea, para el precio que tiene, que son literalmente 3 veces menos que este de aquí, yo la verdad que lo recomiendo. Así que nada, chicos, por el precio que tiene este ratón, la verdad que está muy bien. Y bueno, vamos a dejar ya el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Dadle un pedazo de like si es así, suscribiros. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.